Bien jóvenes, buena tarde. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es la semana 17, que corresponde a estimación de la media y de la proporción. Tiene que ver con el intervalo de confianza. Este material es realizado a través de la ingeniera Edith Reyes, el ingeniero Sergio Durini y mi persona, ingeniero Pablo Estrada, en la cual vamos a estar trabajando lo siguiente. Dice que la estimación por intervalo es un estimador puntual. Se espera que se aproxime al parámetro de la población. Es un conjunto de valores que se forman a partir de una muestra de datos, de tal manera que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de la población estudiada. Se le conoce como nivel de confianza a la probabilidad específica. Bien, prácticamente cuando nosotros vamos a tener un intervalo de confianza, yo siempre lo he determinado de esta manera. Si ustedes visualizan, aquí vamos a tener la media, aquí vamos a tener la media más la desviación, y aquí abajo vamos a tener la media menos la desviación. Para los intervalos de confianza, esto es lo que prácticamente estamos obteniendo. Un intervalo que va desde un límite superior en este caso y un límite inferior. Donde está la media le vamos a conocer como el límite central. Entonces, ¿qué es lo que busca un intervalo de confianza? Que todos los valores que yo voy a obtener en los datos de la muestra estén reflejados dentro de estos intervalos. Lógicamente, si un dato se sale o varios datos, eso ya no sería un intervalo de confianza, sino estaría fuera de control. Entonces, cuando trabajemos, vamos a estar trabajando con la tabla Z y la tabla T de Student. Prácticamente está en los anexos de el libro de texto. Bueno, cuando tengamos que trabajar, vamos a tener las siguientes condiciones. ¿Cuándo vamos a utilizar tabla Z y cuándo vamos a utilizar tabla T de Student? En el libro de texto aparece cuándo se utiliza cada una de ellas. Sin embargo, acá les voy a mencionar lo siguiente, y dice: cuando los datos son menores o iguales a 30 y se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student. O sea que si los datos van a ser menos de 30 y se desconoce la desviación estándar, van a utilizar la tabla T de Student. ¿Cuándo van a utilizar la tabla Z? Dice que cuando los datos son mayores o 30, cuando los datos son mayores a 30, o cuando la desviación estándar es conocida, se utiliza el estadístico del valor de Z. Y también se puede utilizar si los datos son menores a 30, pero se conoce la desviación estándar. Conclusión: si los datos son menores a 30 datos, pero se conoce la desviación estándar, van a utilizar Z. Si los datos son menores a 30, pero se desconoce la desviación estándar, van a utilizar distribución T de Student. Y lógicamente, si los datos son mayores a 30, específicamente a ella van a utilizar lo que sería la tabla Z. No es difícil, solamente es de visualizar las condiciones que les están pidiendo a la hora de trabajar. Ahora bien, cuando tengamos los valores de Z, vamos a tener que utilizar cuando dice al 90%, al 95% y al 99%. Bien, se podrían utilizar otros valores, pero son los que vamos a estar trabajando para los ejercicios que vamos a presentar a continuación. Dice que cuando sea 90%, va a tener un valor Z igual a 1.64. Ya lo vamos a utilizar como constante. Cuando me diga al 95%,
también Z va a ser igual a 1.96. Y cuando sea al 99%, Z va a ser al 58%. Si ustedes visualizan, porque todo trabaja en área bajo la curva, siempre en el centro voy a tener lo que es el límite central, en este caso la media, la mediana, la moda, y mientras más alejado esté, mayor es el intervalo. Entonces, cuando Z sea igual a 1.64, estamos diciendo de que es ¿a qué? Al 90%. Cuando Z sea al 1.96, dice que va a ser al 95%. Y cuando Z sea 2.58, va a ser al 99% de confianza. O sea que estas colitas son las que se van haciendo más pequeñas y se va haciendo más ancho el intervalo de confianza. Bueno, vamos a resolver ejercicios que aparecen en el libro de texto, en el cual vamos a presentar las fórmulas que nos van a servir. Yo les voy a estar también, como lo he hecho, les voy a estar dando la presentación en la plataforma para que puedan bajar las fórmulas y aparte las tienen en su libro de texto. Las primeras que vamos a utilizar es cuando sea de la media de la muestra. Fórmulas para diferencias, vamos a tener las siguientes. Se las presento, van a aparecer ahí en la pantalla cuando vean el video. Bueno, después de visualizar las fórmulas, pasamos a trabajar los ejercicios. Acá lo importante va a ser de que ustedes extraigan los datos. Al extraer los datos, van a visualizar qué es lo que les están pidiendo. Si ustedes visualizan la primera fórmula que les indiqué, tenemos de que la media más menos Z por el error estándar. Entonces, el objetivo va a ser encontrar cada uno de los datos que nos están pidiendo. Cuando leamos el problema, ¿cuándo voy a utilizar Z? Cuando los datos sean mayores a 30 o se conoce la desviación estándar. Entonces voy a empezar con el problema número 1. El problema número 1 dice lo siguiente. El jefe de mantenimiento del Hospital Regional de Occidente está interesado en determinar el número promedio de horas que dura un foco de una cama de quirófano fabricado por el proveedor. Cuando el jefe de mantenimiento tomó una muestra de 35 focos, registró que el promedio de duración era de 842 horas, con una desviación estándar de 25 horas. Pregunta el inciso A, calcula el error estándar de la media, y el inciso B, construye un intervalo de confianza de 95% para la verdadera media de la población. Bueno, entonces, como se los indiqué, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos y nos damos cuenta de que los datos tenemos que n es igual a 35 focos. Me está diciendo que la media es de 842 horas. Y me está diciendo que la desviación estándar equivale a 25 horas. Bueno, para empezar, si se dan cuenta, el n pasa de 30. Al media vez pasar de 30, yo tengo que visualizar de que voy a utilizar el valor de ¿qué?
de Z. Y como me está diciendo que Z es del 95%, entonces cuando sea el 95% va a ser 1.96. Otra visualización, si ustedes se dieron cuenta, decía de que era una muestra. Cuando es muestra es igual a S, pero la convierto en desviación estándar porque lógicamente se está pasando de 30 los datos. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el valor de Z, que va a ser 1.96. Ya tengo la media, que es 842 horas. Solamente me falta el error estándar. Cuando visualizo el error estándar, tengo que visualizar si es una población finita o infinita. Como en ningún momento me dieron la población total, automáticamente se convierte en una población infinita. Y al tener una población infinita, si se recuerdan, teníamos de que el error estándar era igual a la desviación dividido dentro de la raíz de n. Es lo que me está preguntando el inciso A. Entonces, error estándar sería igual a la desviación estándar, que sería 25 dividido la raíz de 35. Lo ingresamos a la calculadora. 25 dividido la raíz de 35 me queda 4.22. Recordemos que estamos trabajando con dos decimales y visualizamos qué está pasando en el tercer decimal. Entonces, aquí ya me quedó 4.22 horas. El error estándar, ya tenemos Z. Paso a trabajar el inciso B. El inciso B dice: construye un intervalo de confianza del 95% para la verdadera media de la población. Entonces ya solamente traslado los valores. Aquí tengo la fórmula: la media más menos Z, el error estándar, la media 842 horas más menos. Ya determinamos que Z equivale a 1.96 porque es al 95%, y la desviación, el error estándar sería de 4.22 horas. Entonces calculo el 1.96 por 4.22. Me queda un valor de 8.27. Entonces, el intervalo sería que 842 le resto 8.27. Ese sería mi límite inferior, que quedaría equivalente a 833.73. Esto sería menor o igual, siempre planteamos así, con la media poblacional, porque esa es la verdadera media. Ahora agrego el límite superior. Sería 842 más 8.27. Me quedaría equivalente a 850.27. Esa sería la primera respuesta del primer ejercicio que tenemos en la hoja de trabajo. Pasemos al segundo caso. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la hoja de trabajo que tienen en su libro de texto. Dice lo siguiente: se selecciona una muestra de 35 médicos de una población de 360.
En la muestra se descubre que la media es de 76.3 y una desviación estándar de 6.1. Encuentra un intervalo del 90% para la media. Después, inciso B, encuentra un intervalo de confianza del 99% de la media. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos. Si se dan cuenta, me está diciendo de que n es de 35. Pero ahora me están dando una población que es equivalente a 360. O sea que ahora tenemos que visualizar si es una finita o infinita. Tenemos una media de 76.3 y una desviación de 6.1. Si se recuerdan, ¿cómo visualizamos cuando era una finita o infinita? Dividíamos de n dentro de n. Entonces tenemos 35 dividido dentro de 360. Al ingresarlo a la calculadora, tenemos que es equivalente a 0.097. Esto es mayor a 0.05. Y si se recuerdan, cuando era mayor a 0.05, ¿qué teníamos? Una población finita. Entonces, tenemos que trabajar con la de población finita, el error estándar. El error estándar de la población finita dice que es equivalente a la desviación dividido entre la raíz de n más el ajuste, que sería la raíz de la población menos la muestral dividido n menos 1. Entonces el error estándar me quedaría equivalente a la desviación 6.1 dividido la raíz de la muestra 35 multiplicado por la población, que sería 360, restamos 35 y tenemos 360 menos 1. Con eso encontraríamos el error estándar y ya pasaríamos a trabajar el intervalo de confianza. Entonces lo ingresamos a la calculadora. Tenemos entonces 6.1 dividido raíz de 35 por la raíz de 360 menos 35 dividido 360 menos 1. Me queda un valor de 0.98. Ya teniendo el error estándar, sigue siendo el caso de la fórmula de la media más menos z. ¿Por qué z? Mayor a 30 datos y conocemos la desviación estándar. Z por el error estándar. Entonces hacemos el intervalo. Ya tenemos la media. ¿La media de cuánto es? 76.3 más menos. En el problema dice, para el inciso A, intervalo al 90%. O sea que Z va a ser equivalente a 1.64. Entonces, 1.64 multiplicado por 0.98. Y obtengo el primer error, el primer intervalo de confianza que me están pidiendo. Multiplico 1.64 por 0.98. Me queda equivalente a 2.53. Entonces le resto a 76.3, le resto 2.53 y le sumo 2.53 para obtener el intervalo de confianza.
Al ingresar a la calculadora me quedaría de 74.69 menor o igual a la verdadera media, 76.3 más 2.53. Y me queda un resultado de 77.91. Y con ello obtendríamos el inciso A. Ahora bien, si ustedes visualizan para trabajar el inciso B, dice que va a ser, según lo indicado, al 99%. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar nada más? Que Z equivale a 2.58. Sigue siendo el mismo 76.3 más menos, ahora en lugar de 1.64, 2.58 y el mismo error estándar, 0.98. Lo ingresamos a la fórmula, a la calculadora, y nos quedaría 76.3 más menos 2.58 por 0.98 me queda 2.53. Entonces ya con ello hago mi intervalo de confianza, y el intervalo de confianza 76.3 menos 2.53 queda equivalente a 73.77 menor o igual a la media, menor o igual, ahora sacamos el superior, que sería 76.3 más 2.53 y me queda de 78.87. Solo quiero rectificar el último, 76.3 más 2.53, 73.77 perdón, 76.3 más 2.53. 76.3 más 2.53, 78.83. No 87, sino 83. Bueno. Si ustedes visualizan algo que no hice en el primer ejercicio, el intervalo de confianza, aquí en medio va la media, aquí arriba tenemos el superior, que sería la media más la desviación, y el inferior, la media menos la desviación. O sea que el límite real inferior sería el que está acá abajo, y el límite real superior sería el que está arriba. Y aquí estaría el intervalo de confianza. Bueno, con ello estaríamos terminando el ejercicio número 2. Pasamos a otro caso. Para el siguiente ejercicio vamos a estar trabajando ejemplo ya de la distribución TD-Student. Entonces acá, importante que visualicen cómo trabajar la TD-Student. Cuando es de una población, ustedes van a visualizar el N. Por ejemplo, si el N es 17, entonces grados de libertad va a ser igual a 17 menos 1. Esto es cuando es de una población. Grados de libertad va a ser igual a n menos 1. O sea que yo visualizo que el grados de libertad va a ser equivalente a 16. Ahora bien, para utilizar el alfa, vamos a estar, si me dicen, por ejemplo, al 90%, entonces el alfa va a ser igual a 1 menos 0.10. Me quedaría que el alfa
menos 0.90, lo cual equivaldría a 0.10. Yo voy a necesitar acá alfa medios, o sea que esto queda igual a 0.05. Es lo que ustedes tienen que visualizar a la hora de trabajar la T de estudio. Pasemos al ejercicio y dice lo siguiente: 7 enfermeras fueron muestreadas de manera aleatoria. Se averiguó que caminaban un promedio de 39.2 kilómetros por semana a sus centros de trabajo, hospitales y clínicas, con una desviación estándar de 3.2 kilómetros por semana. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Aclaro acá que para el ejercicio era con una desviación estándar muestral, porque están hablando de 7 enfermeras fueron muestreadas, o sea que la desviación estándar es muestra. Entonces pasamos a resolverlo. Lo primero que les recomiendo siempre es que ustedes extraigan sus datos. Tenemos de que el n es igual a 7. Tenemos de que la media es de 39.2 kilómetros y la desviación estándar muestral de 3.2 kilómetros. Me están pidiendo un intervalo de confianza al 95%. Entonces, como es al 95%, y voy a trabajar T de student. ¿Por qué voy a trabajar T de student? Porque si visualizan son datos menores a 30 y se tiene desviación estándar muestral. Entonces la T de student, al sacarla yo digo de que va a ser igual a 1 menos 0.95. Eso me queda igual a 0.05. Esto sería equivalente a decir alfa. Entonces alfa medios va a ser igual a 0.05 dividido dentro de 2. Y para visualizarlo tenemos entonces de que va a ser igual a 0.025. Grados de libertad sería igual a n menos 1, grados de libertad 7, menos 1, grados de libertad va a ser igual a 6. O sea que para visualizar el t, me voy a la tabla y busco donde tenga el número 6 y visualizo donde tenga 0.025. Al visualizarlo en la tabla, en el 6, en t igual a 0.025, si lo toman como una visualización, está casi abajo de donde aparece la curva, donde aparece su gráfica. Equivale a 2.45. Este es el valor que ustedes van a encontrar a utilizar con su intervalo de confianza, porque ahora es la media más menos, ahora es t por el error estándar. Entonces el t ya lo tienen, que es de 2.45. Ya tienen la media, que es de 39.2. ¿Qué es lo que les hace falta? El error estándar. ¿Será una población finita o infinita? Y va a ser una población infinita porque en ningún momento conocemos la población total. Entonces, encuentro el error estándar. El error estándar, según la fórmula, tenemos de que es igual a S dividido dentro de la raíz de n. Desviación estándar 3.2 dividido la raíz de n, que sería 7. Entonces me quedaría que el error estándar sería 3.2 dividido la raíz de 7. Al ingresarlo a la calculadora me queda un valor de 3.2 dividido la raíz de 7 de 1.21. Recuerden de que siempre vamos a estar visualizando que tenemos en el tercer decimal.
Para este ejercicio me quedó 1.2094 y como estamos trabajando con 2 decimales, 1.21. Entonces, ya teniendo el error estándar, solamente construyo mi intervalo de confianza. Ya lo tenemos, ya, 39.2 más menos el t, que es 2.45, error estándar 1.21. Entonces ingresamos a la calculadora 2.45 por 1.21, me queda un valor de 2.96. Entonces construyo mi intervalo, que ya está prácticamente. Sería que va 39.2 menos 2.96. Y me queda un valor de 36.24 menor o igual a la media, menor o igual a ahora 39.2 más 2.96. Me queda un valor de 42.16. Y esa sería la respuesta. Recuérdense que este sería el límite inferior, este sería el límite superior del intervalo. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Bien, para el siguiente caso, vamos a tener un caso donde no nos dan la desviación estándar ni la media. Si se recuerdan, yo en un determinado momento les indiqué, cuando estuvimos en la semana del bloque 1, de que había ejercicios donde teníamos que saber cómo determinar la desviación estándar y cómo determinar la media aritmética. Para ello, recordemos de que la media es igual a la sumatoria de los valores divididos dentro de n. Y como en este caso voy a trabajar una media muestral, vamos a tener de que la desviación estándar muestral sería equivalente a decir la raíz de la sumatoria de los valores menos la media elevada al cuadrado dividido dentro de n-1. Si se dan cuenta, n-1 porque es muestral. Si fuera poblacional, no lleva el 1. Entonces con ello pasamos a resolver el ejercicio número 6 y dice lo siguiente: la siguiente muestra de 8 observaciones está tomada de una población infinita con la distribución normal. Me dan los valores 10.3, 12.4, 11.6, 11.8, 12.6, 10.9, 11.2, 10.3 y dice: encuentre la media muestral, estime la desviación estándar de la población y construya un intervalo de confianza del 99% para la media. Bueno, entonces, ¿qué recomiendo yo? De que todos los valores se hagan hacia abajo. Tenemos entonces 10.3, 12.4, 11.6, 11.8, 12.6, 10.9, 11.2 y 10.3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí yo tengo que sacar la sumatoria de x porque me va a servir para sacar la media. Después tengo una columna donde tengo el valor de x menos la media y lo elevo al cuadrado. La sumatoria me va a servir para poder obtener los valores. Al ingresar los valores de 10.3, 12.4, 11.6, 11.8, 12.6, 10.9, 11.2 y 10.3, me queda
una sumatoria de 91.1. Ahora bien, si se dan cuenta en esta columna vamos a decir 10.3 menos 91.1 al cuadrado, 12.4 menos 91.1 lo elevamos al cuadrado, 11.6 menos 91.1, perdón, todavía me falta sacar la media aritmética. Vamos a comenzar. No había sacado la media. Bueno que me di cuenta a tiempo. Sacamos la media aritmética y la media aritmética dice que es igual a la sumatoria de los valores dividido dentro de n. Ahora sí, 91.1 dividido dentro de 8. Lo ingresamos a la calculadora. Me da un valor equivalente a 11.39. Ahora bien, ¿con cuántos decimales estamos trabajando nuestras variables? Con un decimal. Entonces aquí este valor lo tengo que aproximar a un decimal. Sería equivalente a 11.4. Porque así lo estoy trabajando las variables. Recuérdense de eso que se les enseñó de las primeras semanas de clase. Ahora sí, donde me había equivocado, 10.3 menos 11.4 elevado al cuadrado. 12.4 menos 11.4 elevado al cuadrado. 11.6 menos 11.4 y después lo elevamos al cuadrado. 11.8 menos 11.4 al cuadrado. 12.6 menos 11.4 al cuadrado. 10.9 menos 11.4 al cuadrado. 11.2 menos 11.4 al cuadrado. Y 10.3 menos 11.4 al cuadrado. Y sacamos la sumatoria, que este valor va a ser el que vamos a encontrar para ingresarlo a la fórmula. Al ingresarlo, les va a quedar un valor equivalente a 0. Vamos a ver, 1.21 más 1 más 0.4 más 0.16 más 1.44 más 0.25 más 0.04 más 1.21 queda un valor de 5.35. Este valor es el que me va a servir para encontrar la desviación estándar muestra. Sumatoria me quedó 5.35. N menos 1. Los datos son 8. Le resto 1. Me quedaría 7. Entonces la desviación estándar sería la raíz de 5.31 dividido 7. Me queda equivalente a 0.87. Entonces yo ya conozco la media, que es de 91.1 y, no, perdón, la media me quedó de 11.4 y la desviación estándar 0.87, que es lo que está preguntando para el inciso A y el inciso B. Ahora solo trabajo el inciso C. Y el C es el intervalo de confianza. Entonces, el C lo voy a trabajar acá en azul. Y tengo de que el C dice que va a ser un intervalo al 99%.
Voy a usar T de student. ¿Por qué? Porque son datos menores a 30 y yo desconocía la desviación estándar. Entonces acá visualizo que alfa va a ser igual a 1 menos 0.99. Encuentro ese valor en la calculadora. Y me queda 0.01. Alfa medio sería equivalente a 0.01 dividido entre 2. Entonces el alfa medios, que es el que me va a servir para la tabla, equivale a 0.005. Ahora grados de libertad. Grados de libertad, n-1 sería igual a 8 menos 1, equivale a 7. O sea que estos dos valores los busco en la tabla y encuentro el valor de t. Valor de t sería equivalente según la tabla. Lo busco en 7 y 0.005. Si lo visualizan, está en la última columna y equivale a 3.50. Este valor lo van a encontrar en el último lado de la columna de la tabla y se van al número 7 y cabal lo siguen y queda el valor de 3.50. Entonces la fórmula quedaría que la media para el intervalo de confianza más menos t por el error estándar. La media de cuánto es 11.4 más menos t me dio 3.50 y el error estándar aún no lo he encontrado. Lo visualizo. El error estándar, a pesar que era el inciso B, dice que es igual a la raíz, en este caso es de visualizo el dato. Error estándar es igual a S dividido la raíz de n. S me dio un valor de 0.87 y n en este caso son 8 los datos, raíz de 8. Entonces el error estándar sería equivalente a 0.87 dividido la raíz de 8. Me queda equivalente a 0.31. Inciso B. Ya me estaba trasladando al C, mas sin embargo, para resolver el C necesitaba el inciso B, que es de 0.31. Con ello yo obtengo mi respuesta. Multiplico 3.50 por 0.31 y me queda equivalente a 1.08. 1.08. O sea que el intervalo de confianza va a ir de 11.4 menos 1.08. Equivale a 10.32. Menor o igual a la media, menor o igual a 11.4 más 1.08, 12.48. Con ello estaríamos terminando el caso cuando no me dan desviación estándar. Recuérdense de que es importante recordar esta fórmula cuando no nos dan ni media ni desviación estándar. Tenemos que calcular esos datos. Pasamos al siguiente ejercicio.
Bien, en el siguiente caso, va a ser cuando son intervalos de confianza para proporciones. Aquí recordemos que P y Q, la sumatoria de ambos, tiene que dar 1. La fórmula para proporción, vamos a estar trabajando que la proporción va a ser igual a más menos Z por el error estándar de la proporción. El ejercicio sería el número 7 y dice lo siguiente. Cuando una muestra de 70 médicos fue entrevistada respecto de su desempeño deficiente en los hospitales públicos, 65% responsabilizó de ello a la falta de equipo y de medicamentos en dichos lugares. Preguntan, inciso A, estima el error estándar de la proporción de médicos que atribuyó el bajo desempeño a la falta de equipo y de medicamentos. Inciso B, encuentre los límites superior e inferior de esta proporción si se tiene un nivel de significancia del 95%. Entonces, lo primero que tenemos que extraer son los datos. El N es equivalente a 70. Tenemos de que el P es equivalente a 0.65, entonces el Q va a ser igual a la diferencia 0.35, ambos suman 1. Para sacar el error estándar, tenemos la fórmula de que P por Q dividido la raíz, dentro de N raíz. Al visualizarlo tenemos que el error estándar de P es igual a 0.65 por 0.35 dividido a la raíz de 70. Recuerden que la raíz abarca todo. Regresamos a la calculadora. Y me queda equivalente a 0.06. Este sería el error estándar, que es lo que me están preguntando. El inciso B dice, encuentre los límites superior e inferior de esta proporción si se tiene un nivel de confianza al 95%. Si visualizan, se va a estar trabajando con Z para las proporciones. Entonces, como están diciendo, nivel de confianza de ¿cuánto? Al 95%. Entonces, Z equivale a 1.96. Entonces, ya tenemos para armar nuestro intervalo de confianza. El P sería el valor de 0.65, que es el dato que me están dando. Más menos Z, error estándar de P. Tenemos entonces 0.65 más menos 1.96 multiplicado por 0.06. Ingresamos nuestros valores a la calculadora. 1.96 por 0.06 me queda ya aproximado a un valor de 0.12. Cuando ustedes visualizan en su calculadora, acá les quedó 0.1176, pero como estamos trabajando con dos decimales, 0.117 aproxima a 0.12. Entonces armamos nuestro intervalo de confianza y ya tenemos nuestra respuesta. A 0.65 le restamos 0.12, me queda un valor de 0.53. Menor o igual a la proporción, menor o igual, ahora 0.65 más 0.12. Me queda un valor de 0.77.
Entonces ya lo hemos mencionado anteriormente que un intervalo de confianza, este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Y sería el caso para una proporción. El siguiente ejercicio es para el caso cuando tenemos diferencia de medias. Aquí la fórmula va a ser, cuando tengo dos medias, la diferencia entre las medias va a ser igual a x1, x2 promedio más menos z o el error estándar entre el 1 y 2. El ejercicio dice lo siguiente, es el número 11. Una muestra de 110 pacientes con la enfermedad A admitidos a un hospital de enfermedades crónicas permaneció en el hospital en promedio 35 días. Otra muestra de 120 pacientes con la enfermedad B permaneció en promedio 28 días. Si las varianzas de ambas poblaciones son respectivamente 100 y 125, encuentre un intervalo. Pregunta para 90, 95 y 99% de las diferencias de medias. Yo solamente voy a trabajar el del 90% para que ustedes puedan trabajar después el del 95 y el del 99, pero ya estaría avanzado con el ejercicio. Lo primero que tienen ustedes que hacer es sacar sus poblaciones. Población 1 y población 2. Siempre traten de que, bueno, lo mejor es de que el x1 sea siempre mayor para que no quede negativo. Entonces, en este caso tenemos de que la media para el primero es de 35 días. Y para el 2 dice que eran 28 días. Por eso fue de que dejé del lado izquierdo 35 porque es mayor para que me quede positivo ese dato. Entonces el N1 dice que es de 110, el N2 de 120. Y las varianzas, recuérdense de que ya están elevadas al cuadrado, no hay que elevarlas al cuadrado, a excepción de que les está dando desviación estándar, pero en el ejercicio les están dando de una vez la varianza. Varianza 1, 100, varianza 2, 125. Entonces, vamos a estar trabajando con una población infinita porque en ningún momento supimos el valor exacto de esta población. Para sacar el error estándar de el 1 menos el 2 de las poblaciones, dice que es igual a la varianza 1 al cuadrado dividido n1 más la varianza 2 al cuadrado dividido n2. Entonces, error estándar va a ser igual a la raíz varianza 1, tenemos un valor de 100, dividido dentro de n1 que sería 110, más la varianza 2, 120 dividido n2 que sería 125, varianza 2 dividido n2, 120. Ingresamos esos valores a la calculadora y me queda equivalente a decir raíz de 100 dividido 110 más 125 dividido 120. Me queda un valor de 1.3966 y como estamos hablando con dos decimales, 1.3966, como estamos hablando con dos decimales, esto aproxima 1.40. Este va a ser el error estándar de las diferencias.
Al tener eso, calculamos para el 90%, que es el que les dije que iba a hacer yo. Entonces Z va a ser igual a 1.64. ¿Tenemos las diferencias? Sí, sería 35 menos 28 más menos Z 1.64 por el error estándar, que sería 1.40. Entonces me quedaría 1.64 por 1.40, me quedaría igual a 2.296. Eso equivale a 2.30, que estamos trabajando con dos decimales. Y a 35 le resto 28, me quedaría 7. Entonces ahora solamente hago mi intervalo de confianza. A 7 le resto 2.30, me queda equivalente a 4.70. Menor o igual a la media. Ahora 7 más 2.30 me queda equivalente a 9.30. Con ello estaríamos terminando lo que es el de diferencia de medias. Un intervalo de confianza para diferencia de medias. Pasamos al siguiente ejercicio. Para el siguiente caso es cuando vamos a estar utilizando diferencias de medias, pero vamos a tener que utilizar cuando son datos menores a 30. Entonces acá vamos a agregar una fórmula que la van a encontrar en su libro de texto, donde tenemos SP al cuadrado. Esto sería equivalente a decir n1 menos 1 elevado al cuadrado más n2 menos 1 elevado al cuadrado. Solo me estaba faltando acá multiplicarlo por la varianza 1 más n2 menos 1 por la varianza 2 dividido n1 menos n2 menos 2 más n1 más n2 menos 2. El ejercicio dice lo siguiente: la medición del diámetro transversal del corazón de hombres y mujeres adultos presenta los siguientes resultados. Grupo, tamaño de muestra y X en centímetros y desviación estándar en centímetros. Varones, vamos a tener un tamaño de 12, mujeres, tamaño de 9, respectivamente. Para varones 13.21 y una desviación de 1.05, y para mujeres 11.00 y una desviación de 1.01. Construye un intervalo de confianza del 99% para estimar la diferencia entre las medias poblacionales. Bueno, entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es extraer nuestros datos, y tenemos hombres y mujeres, son nuestras dos poblaciones. Para la media de los hombres dice que es de 13.21 centímetros y el de las mujeres 11.00 centímetros. Siempre visualicen de que la media 1 sea mayor para que quede positivo en su intervalo de confianza. La desviación estándar muestral 1.05 y el de mujeres equivalente a 1.01 centímetros. Los varones fueron 12 y las mujeres fueron 9. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, encontrar
el error estándar. Tenemos entonces de que el error estándar va a salir de la diferencia entre las medias, y tenemos de que va a ser igual a la raíz de SP al cuadrado dividido N1 más SP al cuadrado dividido N2. Entonces, si se dan cuenta, es ahí donde necesitamos sacar los valores SP. Entonces me quedaría equivalente a SP cuadrado, N1 equivale a 12 menos 1. Entonces, si se dan cuenta, 12 menos 1 lo voy a elevar al cuadrado dividido, multiplicado por 1.05 elevado al cuadrado, más, ahora N2, 9 menos 1 multiplicado por 1.01 elevado al cuadrado, dividido N1, que sería 12 más N2, 9, y le voy a restar 2. Entonces, con ello yo obtengo el valor de SP cuadrado, que es el que me va a servir para el error estándar. Lo ingreso a la calculadora y me quedaría lo siguiente: 1.07. Ese valor es el que voy a ingresar para encontrar el error estándar muestral. 1.07 dividido 12 más 1.07 dividido 9. Y con ello encuentro el error estándar entre estas poblaciones, quedando un valor de 0.46. Este valor es el que me va a servir para construir mi intervalo de confianza. Ahora bien, ¿con qué intervalo me están pidiendo que trabajemos? Con el 99%. Entonces, como están pidiendo 99%, T va a ser igual a decir que alfa es igual a 1 menos 0.99, entonces alfa medios sería 0.01 dividido dentro de 2. O sea que el alfa medios va a ser equivalente a 0.005. Grados de libertad, como son dos poblaciones, va a ser igual a n-2. Aquí se van a sumar n1 más n2 y le vamos a restar 2. Entonces n1 sería equivalente a 12, n2 9 y le vamos a restar 2. O sea que los grados de libertad para este van a quedar de 19. Entonces estos los busco en la tabla TDStudent, y en la tabla TDStudent queda un valor equivalente a, lo busco en la columna de 0.005 y grado de libertad 19, me queda 2.86. Ya solo me hace falta construir el intervalo de confianza. Al tener esto, el intervalo de confianza lo voy a traer acá. Me quedaría que va a ser igual a las diferencias entre T por la desviación estándar muestral de x1 y x2. ¿Los valores ya los tenemos? Sí.
13.21 menos 11.00 más menos el valor de t, 2.86 multiplicado por el error estándar que me dio 0.46. Entonces hago las diferencias. 13.21 menos 11.00 me queda 2.21 más menos. Realizo la multiplicación de 2.86 por 0.46 y me queda 1.32. Entonces con ello nuestro resultado quedaría a 2.21 le resto 1.32, me quedaría equivalente a 0.89. M1 menos M2 poblacional. Ahora 2.21 más 1.32 lo ingreso a la calculadora. 3.53. Si se dan cuenta, no es difícil, solamente es de visualizar todas las fórmulas que les están dando. Y para cuando se utilice TDStudent, tengo que encontrar el SP porque me sirve para poder encontrar el error estándar. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, y para el último caso es cuando tenemos las diferencias de proporciones. Acá vamos a utilizar la fórmula que sería que el error estándar dice que va a salir de P ponderado por Q ponderado dividido N1 más P ponderado Q ponderado dividido N2. Recordemos que acá vamos a tener que utilizar el P ponderado cuando me dice que es igual a X1 más X2 dividido N1 más N2. Y el intervalo de confianza va a ser P1 menos P2 poblacional más menos Z por el error estándar dentro de las proporciones. El ejercicio dice lo siguiente. Se identificaron los factores de riesgo coronario entre hombres y mujeres en una clínica de cuidados de salud a largo plazo. De los 215 individuos negros, 58 tienen diabetes, al igual que 217 individuos blancos de 1140. Construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones. Entonces, extraemos nuestros datos y prácticamente tenemos dos poblaciones. Entonces tenemos la población 1 y la población 2. Tenemos de que N1 es igual a 215, N2 igual a 1140. Tenemos de que la media 1 es el valor 1, X1, igual a 58, y el X2 igual a 217. Y tenemos la proporción que es de 0.27 y la proporción 2, 0.19. Si se da cuenta, ¿por qué tomé como 1 a la población 1, el de 0.27 estos datos? Porque a la hora que los ingrese, aquí va a haber una diferencia y me tiene que quedar positivo. Entonces, al tener esos valores, tengo que sacar el P ponderado. El P ponderado ya lo tenemos de que es equivalente a decir X1 más X2, entonces sería 58 más 217 dividido dentro de 215 más 1140.
Lo ingresamos a la calculadora y me queda lo siguiente. Me queda equivalente a 0.20. Entonces el Q ponderado, la sumatoria de ambos tiene que ser 1, sería equivalente a 0.80. Entonces con ello calculamos el error estándar entre las proporciones. Aquí tenemos la fórmula. Voy a traer aquí arriba de una vez. Me quedaré en la raíz de 0.20 por 0.80 dividido N1, que sería 215, más 0.20 por 0.80 dividido 1140. Ingresamos esos valores a la calculadora para obtener el error estándar. Me queda un valor de 0.03. Ese sería equivalente ¿a qué? Al error estándar, que me va a servir a la hora de multiplicarlo por Z. Ya que estamos en Z, el valor de Z al 90% sería equivalente a 1.64. Voy a escribir acá. ¿Por qué? Porque es de qué? 90%. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos esta parte. Ya solamente me hace falta sacar las diferencias entre 0.27 y 0.19. Entonces me paso ya el intervalo de confianza y me quedaría 0.27 menos 0.19 más menos el valor de Z equivale a 1.64. El error estándar ya lo tengo, que es de 0.03. Entonces 0.27 menos 0.19 me queda un valor de 0.08. Más menos ahora 1.64 por 0.03 y me queda un valor de 0.05 ya aproximado. Siempre recuerden de ver qué está pasando en el tercer decimal. En este caso era 0.0492 y como son dos decimales, 0.05. Entonces con ello ya solamente hago las diferencias y me quedaría a 0.08 le resto 0.05, me queda 0.03, menor o igual a P1 menos P2 menor o igual a 0.08 más 0.05 queda 0.13. Y con ello estaría mis intervalos de todos los casos que podemos resolver. Recuérdense de que este fue de diferencia de proporciones. Cada uno tiene su grado de dificultad distinto. Lo que se recomienda es de que tengan a la mano su formulario, lean el libro de texto, visualicen. Hay ejercicios que probablemente si a alguien le costó un poco, lo invito a que haga los ejercicios que aparecen ya resueltos, que aparecen paso por paso en el libro de texto. Es todo por esta semana, jóvenes. Nos vemos a la próxima.